Esta es la segunda parte de nuestro video acerca de las falsas doctrinas. En el video anterior hablamos acerca de la falsa paternidad espiritual y las supuestas confesiones de fe. Hoy tocaremos temas como la hipergracia, el pactar económicamente y la teología de la prosperidad. Sé que estas doctrinas no te resultarán extrañas porque en más de algún momento has escuchado y hasta practicado alguna de estas doctrinas porque ignoras su origen. ¿Cuáles son estas doctrinas? ¿Y cuál es el origen oscuro de ellas? La teología de la prosperidad. Esta doctrina sostiene que si una persona es verdaderamente hijo de Dios, debe de vivir prosperado económicamente. Casas, vehículos, cuentas bancarias de hasta 6 o 8 dígitos. Todo es poco para el ungido de Dios. El centro de esta teología es la enseñanza de que Dios quiere que sus fieles tengan una vida próspera económicamente hablando. Esta clase de teología ha llevado al afán de muchos pastores por la construcción de templos suntuosos y llenos de lujo, y estos mismos ministros viven una vida de opulencia. Esto dista mucho de la identidad real de la iglesia bíblica, pues la iglesia primitiva no era una iglesia llena de riquezas ni de lujos, sino todo lo contrario, era una iglesia llena del Espíritu Santo y bajo la bendición de Dios, pero que pasaba por grandes carencias económicas. Queridos hermanos, el apóstol Maldonado, su padre espiritual, los quiero bendecir, por favor. ¿Le gustaría a ustedes recibir mi bendición? El espíritu religioso quiere ver al hombre de Dios así. Hermanitos queridos, quiero bendecirlos porque yo tengo una bendición para ustedes. Un momentito. Para usted bendecir, tiene que ser primero bendecido. Con qué vergüenza yo me voy a parar a bendecirlo cuando mi traje está hecho pedazos, cuando tengo hoyos en los zapatos. Con qué vergüenza. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de prosperidad. Un predicador de Estados Unidos lanzó una peculiar campaña de donación de recaudación de fondos en la que le pide a sus fieles que donen $54 millones para comprarse un lujoso jet privado. El Señor Jesucristo me dijo: Jesse, ¿quieres subir aquí donde estoy? Quiero que tengas fe en que tendrás un Falcon 7X. Y yo le dije: bueno, pero ¿cómo voy a pagarlo? Él me dijo: Jesse, yo no dije que lo pagues, te pedí que creas en él. Un jet privado de $54 millones, con capacidad para 12 personas que además de sus lujos y comodidades, le permitiría hacer viajes directos de hasta 11,000 kilómetros de distancia. Al que también llaman el apóstol de la alegría, obtendría su cuarto jet privado. Todos comprados gracias a donaciones de fieles. Realmente creo que si el Señor Jesucristo estaría hoy físicamente en la tierra, Él no estaría montando un burro, estaría volando. El error principal entre los que predican tales doctrinas radica en que ellos toman promesas del Antiguo Testamento que Dios le hizo a Israel y lo aplican a la iglesia. Pero lo que no toman en cuenta es que Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales y la iglesia es un pueblo celestial con promesas celestiales, que son mucho más excelentes que las promesas de expandirse o de prosperidad en esta tierra. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo nos dijo que no nos hiciéramos tesoros acá en la tierra donde el ladrón roba, sino más bien que la mirada del cristiano debe de estar en hacer tesoros en los cielos donde el ladrón no roba. Además, el libro de los Hechos deja en evidencia que la iglesia primitiva era desprendida de sus posesiones materiales, a tal punto que vendían sus propiedades y lo repartían entre los creyentes. También en 2 Corintios 8, el apóstol Pablo alaba la generosidad de la iglesia de Macedonia y hace referencia a su profunda pobreza económica. Y el mismo Señor Jesús en Apocalipsis alaba a la iglesia de Esmirna por su tribulación y su pobreza. También el Señor Jesús en su ministerio terrenal no estuvo rodeado de lujos ni dinero. Estas personas que predican esta doctrina llegan a caer en herejías tan graves como el decir que Cristo no ha regresado por su iglesia porque la iglesia no está ofrendando como Dios quiere que ofrenden.
y si ofrendan más, Él vendrá más rápido. Esto cae en un ridículo y en un absurdo y es una herejía total. La gente no está dando de la manera que Dios les dijo que dieran. And I really believe this. If people would call this number and put this victory all over the world on every available voice, every available outlet, the Father, He would say, Jesus, go get them. Entonces, si esta doctrina no procede ni de la Biblia ni de la iglesia primitiva, ¿de dónde procede? Todo nos apunta a que esta doctrina procede también de los encuentros carismáticos que se han introducido en el cristianismo. Al contrario de la iglesia primitiva, que practicaba una vida austera y alejada de los lujos, la iglesia católica desde su nacimiento en Roma estuvo rodeada de todo lujo, con los fondos monetarios y los edificios excéntricos llamados basílicas que Roma le otorgó. Actualmente el Vaticano tiene una fortuna acumulada de 15.000 millones de euros y un valor inmobiliario de 4.000 millones de euros solo en Roma. También se sabe que los curas en los diferentes países llevan un estilo de vida muy cómodo económicamente, esto a pesar de que ellos hacen un voto de pobreza. Esta teología de la prosperidad y la acumulación de riquezas fue uno de los detonantes de la Reforma y una de las cosas que Martín Lutero atacó en sus 95 tesis. En la tesis número 86, Lutero dijo: del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante que la de los ricos más opulentos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes? Y si bien es cierto, nosotros no tomamos los escritos de Lutero ni ningún otro escrito fuera de la Biblia como asidero teológico, esto nos sirve como una referencia histórica de que la exagerada riqueza del Vaticano fue uno de los puntos que más atacó la Reforma, pues el cristianismo no se basa en riquezas de esta tierra, sino en las riquezas de la vida eterna. ¿Quieres conocer más acerca de la Reforma? Te recomiendo que veas nuestro video titulado Las 7 iglesias del Apocalipsis y los 7 periodos de la iglesia, parte 3. Te resultará muy interesante. Si un creyente es prosperado, debe de ser motivo de gozo para nosotros, porque el apóstol Pablo dice: hermano, yo deseo que seas prosperado en todo. Pero si alguien no es prosperado económicamente, no quiere decir que esté bajo maldición o que no goce de la bendición de Dios, porque el apóstol Pablo también dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Actualmente Dios está abriendo los ojos a muchos pastores que han predicado esta clase de doctrinas y se están retractando de ellas. Una de las personas que más predicaba esta falsa doctrina de la prosperidad es el teleevangelista Benny Hinn, que hace unos meses atrás se retractó y dijo estar convencido que esta doctrina es falsa y pidió perdón. Si te interesa conocer más acerca de estas declaraciones del pastor Benny Hinn, en la descripción te dejaré el enlace de acontecercristiano.net, donde puedes encontrar más información. Los pactos económicos. Esta doctrina sostiene que si usted desea un milagro de Dios, debe de dar un aporte económico para recibirlo. Es decir, si usted está enfermo, debe de dar o pactar con Dios cierta cantidad para que Dios le sane, para que Dios traiga de regreso a su hijo drogadicto o para que el Señor le salve. Estas doctrinas son falsas. Primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace. Dinero primero, cosas después. Pero cuando la gente quiere las cosas primero y el dinero después, se meten en problemas. Cuando se abra el cielo, paga y paga y paga. Y después vas a tener esa libertad financiera. Dios se prepara a bendecir tu economía. El hermano Cash va a imponer sus manos. ¿Quieres esa unción para tu familia? Lo único que tienes que hacer es marcar el número que aparece en tu pantalla. Las personas que predican esta doctrina usualmente se aprovechan de la necesidad y de la ignorancia de las personas. Prometen un milagro o favor de Dios a cambio de una contribución monetaria. Si usted quiere una casa o quiere que su hijo drogadicto venga a Cristo, debe de sembrar una ofrenda, $1,000, $2,000 o $3,000. El cielo es el límite. Esta es una doctrina netamente católica, pues es la versión light de las indulgencias católicas, ahora disfrazada con el nombre de siembra. La venta de indulgencias comenzó alrededor del año 1516, debido a que el Papa León X quería dinero para la lujosa y costosa construcción de la actual Basílica de San Pedro. Para esto impulsó la venta de indulgencias que prometían un milagro o favor de Dios a cambio de una contribución monetaria. Se prometía a los católicos que si compraban las famosas indulgencias podrían comprar su salvación delante de Dios y el perdón de sus pecados.
También podían comprar la salvación de un familiar ya muerto que estaba en el infierno y podían sacar su alma de ese lugar con tan solo comprar una indulgencia. Uno de los mayores vendedores de indulgencias fue Juan Texel. Él decía que al momento que la moneda sonaba en el fondo del cofre, el alma del familiar difunto salía del purgatorio. Esto es totalmente contrario a la palabra de Dios, ya que si la salvación fuera por la compra de una indulgencia, vano sería el sacrificio de Cristo. Y la palabra de Dios declara que somos salvos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo y jamás por dinero o por obras. Y esta es la nueva Basílica de San Pedro. No es solo un edificio, Aleander. Es un símbolo de mi intento por restaurar la Iglesia Católica. ¿Y cómo hará para pagar? John Tetzel. Gran pueblo de Jüterbog, hasta un dedo quemado por las flamas los atormentaría sin parar, ¿no es así? Imagínense todo su cuerpo en llamas, por toda la eternidad. ¿Seremos salvados del fuego del infierno en el juicio final? Esta noche, su Papa, el Vicario de Cristo, les envía un obsequio que los salvará de ese fuego. Una especial indulgencia concedida por la Iglesia de San Pedro en Roma. Recuerden las palabras de su Santo Padre que dice: coloquen una roca para San Pedro y colocarán la fundación para su salvación y felicidad en el cielo. ¿Cómo? Con esta indulgencia. ¿Cuándo? Esta noche, y solo esta noche. Encuentren al Señor que está aquí. Aquí está su balsa. ¡Úsenla! Hoy en día vemos como muchos Juan Texels se han levantado en las iglesias prometiendo milagros o favores de Dios a cambio de dinero. Y como hemos visto en este estudio, esas promesas son indulgencias baratas y falsas. Si tú quieres un milagro de Dios, no se puede comprar ese milagro. El favor de Dios se obtiene a través de la fe, de un corazón sincero, y procede de la misericordia de Dios y no porque Dios nos deba algo. Israel, voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1,000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección, porque son los príncipes, porque son aquellos a que el reino de Dios vendrá en finanzas. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. Como usted dice: yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. Pero eso no vale $1,000 ni $500. Entonces espérate tantito, porque todavía no estoy llamando eso. Estas personas tuercen la escritura en pasajes como 2 de Corintios 9 del 6 al 11, que habla de la siembra. Sin embargo, si leemos el pasaje claramente, dice que cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. Es decir, que la ofrenda no debe de ser motivada por la necesidad, sino por la gratitud a Dios. Si yo ofrendo porque necesito una sanidad, desde ahí estoy errado, porque estoy ofrendando por necesidad. Y Pablo dice que no con tristeza ni por necesidad, pues Dios ama al dador alegre. También el apóstol Pedro condena esta actuación de querer comprar el poder o el favor de Dios en Hechos 8:20, cuando Simón el mago le ofrece dinero a Pedro para, según él, comprarle un poco de poder del Espíritu Santo a Pedro. Pedro se enoja y le dice entonces: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad. Si alguien te dice que debes dar una ofrenda para recibir un milagro, te está estafando, pues no es cierto. El evangelio y los milagros no están en venta. Cash Luna, quien es uno de los practicantes de esta doctrina, se atrevió a criticar al mismísimo apóstol Pedro, diciendo que Pedro se equivocó al no aceptar la siembra de parte de Simón el mago. Así de errados están los que tales doctrinas enseñan, que están dispuestos a ir aún contra la misma palabra de Dios. Cuando Simón me dice: órale, aquí le entro en esta cosa porque ya sé cómo funciona.
yo quiero la unción también. Y entonces dice, te voy a dar una ofrenda, un donativo, con tal de tener yo lo mismo. Yo quiero tener lo mismo, que cuando yo imponga las manos, sean llenos. Hasta ahí, aunque usted no lo crea, no va mal Simón. El que se equivoca es Pedro. Por lo menos estaba dispuesto a pagar. Entonces Pedro le dijo, le dijo, tu dinero perezca contigo. Todo el mundo diga perecer. O sea, no le bastaba a Ananías y Zafira, ahora se quería echar a Simón. Sé que muchos empezarán a decir, ¿lo ven? Todos los pastores son iguales, todos son ladrones, todos se están aprovechando de la gente. Y quiero decirte que esto no es cierto. La mayoría de pastores no practica esta doctrina, sino que es un pequeño porcentaje y usualmente son pastores que tienen megas iglesias. Estas personas no son pastores, son mercaderes de la fe. Y la mayoría de pastores que yo conozco, que son muchos, viven humildemente. El consejo de la palabra de Dios es claro y dice que si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que tendiendo nuestro sustento y abrigo, estamos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Que tu corazón tenga amor pleno para Dios y no para las cosas terrenales de esta tierra. Y no caigas en estas falsas doctrinas. Recuerda que la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y si tú todavía no eres cristiano, te invito a que, arrepentido de tus pecados, repitas la oración que estará apareciendo al final. Si lo oras con fe, el Señor entrará en tu corazón y salvará a tu alma. Y te espero en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión, donde estaremos viendo nuestro siguiente tema, ya que las falsas doctrinas generan falsos cristianos. No te lo pierdas. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida. Tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy vengo